Y otro de los temas también de interés es la necesidad de contar con un aeropuerto modernizado, con algo que todavía hace tiempo es una deuda pendiente y no se está pudiendo saldar. De esto nos va a hablar hoy Miguel Torres, que ya se encuentra aquí con nosotros y a quien doy la bienvenida. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, Gladys, muchas gracias. Así es, digamos que es una continuación de lo que tratamos el otro día, que fue el sistema ferroviario. Ahora también tenemos que ver el otro punto del transporte, que es el transporte aéreo. A propósito también de la reapertura del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, que era muy, en estos días, una comparación que hicieron de los videos. Un video de un aeropuerto de Uruguay y un video de nuestro aeropuerto reabierto, y realmente es cómo podemos recibirle así a la gente. ¿Cómo pueden estar en esas condiciones? ¿Cómo podemos con ese aeropuerto mejorar nuestra conectividad? Nuestra conectividad y nuestra imagen en la marca país también afecta la infraestructura que tú tienes para recibir a personas del exterior. Y el aeropuerto de Carrasco de Uruguay es una muy interesante experiencia porque el propio gobierno modernizó el aeropuerto a través de la Bolsa de Valores en Uruguay. Por ley pudo subastar la concesión. Y además en plena pandemia hicieron una emisión muy interesante de bonos que le permite continuar con esos trabajos de modernización, de mantenimiento de su infraestructura, y colocaron 186 millones de bonos con garantía. Es decir, mientras en otros lados paraban, en este sentido el aeropuerto de Uruguay pudo continuar sus mejoras gracias a que hubo interesados en estos bonos senior, se llamaba la serie, ¿verdad? Y también el aeropuerto de El Salvador en el 2015, a través del esquema del sistema de pensiones privado, comenzó a modernizarse. Esa inversión que ellos captaron fue de 80 millones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que hay mecanismos. Por ejemplo, nuestro mercado bursátil a veces no tiene mercadería para vender, a excepción del mercado secundario que ha crecido en esta pandemia, pero evidentemente hay otras experiencias internacionales que permiten que haya un desarrollo interesante en este sentido. Y hay una cuestión que también tenemos que tener en cuenta. Nuestro aeropuerto tiene una colocación estratégica, también el de Ciudad del Este. O sea, la red aeroportuaria del Paraguay es pequeña por el propio tamaño del país y por nuestras propias cuestiones de infraestructura, pero podría llegar a convertirse en un hub de movimiento tanto de mercadería como de pasajeros, y esto es algo que yo creo que se está desaprovechando absolutamente para que entre inversión privada, para que entre financiamiento privado, y que a través de ese financiamiento la actividad aeroportuaria se consolide, porque me imagino que conoces el aeropuerto de Ciudad del Este. Sí, Guaraní. Es un abandono total, te da tristeza subirte a un avión en ese aeropuerto realmente. Claro, sí, el aeropuerto Silvio Pettirossi luego ya deja mucho que desear en comparación con otros aeropuertos, que uno va a Guarulhos nomás y ve cómo es una ciudad casi, y compara los servicios, no solamente luego el tamaño, sino cómo también la infraestructura se fue cayendo a pedazos a lo largo de los años, aunque ahora hubo una inversión en el Silvio Pettirossi, pero en comparación al Guaraní, mucho peor el Guaraní. Claro, y el Guaraní es la puerta del Paraguay hacia un polo turístico muy importante, que son las cataratas de Foz de Iguazú y también Puerto Iguazú en Argentina. Entonces, eso desanima de alguna manera el que vengan turistas, que vengan personas que deseen invertir en el aeropuerto, personas que desean establecerse. Sabemos que los aeropuertos pues son un escaparate para muchas cosas, para tiendas, para restaurantes. Hay restaurantes de cierta categoría que se instalan en los aeropuertos porque hay viajeros que les gusta comer en su restaurante habitual y lo pueden hacer en el aeropuerto, ¿no? Y tristemente a veces en el Guaraní no tienes ni dónde comprarte una botellita de agua. También hacia Encarnación, ahora que entraron tantas líneas de bajo costo, aerolíneas de bajo costo en Argentina, se está perdiendo una oportunidad de conectividad regional con esas aerolíneas en Encarnación, porque no tenemos la infraestructura para recibir este tipo de aviones, este tipo de frecuencia de vuelos, porque gente que quiere volar, gente que quiere viajar, se vienen los planes del verano. Entonces, tristemente no podemos crear una red interesante de interconectividad regional porque no contamos con esta infraestructura. Y además,
no se ve que exista de parte del gobierno una política aeronáutica, tanto para carga como para pasaje, para potenciar lo que el Paraguay puede dar, ¿no? Y eso es algo que nos limita mucho, que limita la inversión y que evidentemente hace que la inversión extranjera fije sus ojos en otros países que sí pueden brindar ese servicio, a diferencia de lo que nosotros estamos brindando ahora. Estamos viendo, esto no sé si ya es ahora, con la reapertura supongo son las pruebas. Creo que son las pruebas para los protocolos, ¿no? Ya, no. ¿O no? Pero tienen el tapaboca en realidad. Sí. De los que fueron llegando, los viajeros que fueron llevando en la época de la cuarentena aparentemente. Y con los vuelos comunitarios todavía parece que eran. Estos vuelos burbuja que se hicieron también tanto. Hoy hubo allí una inversión en una de las alas, creo que es la ala norte del aeropuerto Silvestre Petirosi, y a propósito de eso también, en su momento en el gobierno anterior, Miguel, y audiencia, se había planteado una APP, una asociación público-privada, justamente para poder modernizar el aeropuerto Silvio Petirosi, pero eso se trabó. La propia Contraloría, no sé si recordarás, había emitido, había intervenido en ese sentido porque se corroboró que se estaba planeando de forma irregular ese llamado, era un aparente negociado de las autoridades de turno. Y así, con ese tipo de hechos y a través, como siempre, de corrupción, se truncó un plan que iba a ser beneficioso para la economía de todo el país. Claro, porque ahora vimos en la imagen cómo va entrando la gente con sus maletas por el estacionamiento y todo agrietado el asfaltado del estacionamiento. Entonces, es triste que ideas buenas se perviertan porque alguien quiere hacer negocio con ello. Bueno, incluso al principio de la pandemia, porque salió el director de la DINAC, no tenía nada que ver con cuestiones aeronáuticas, pero el hecho de que hubo corrupción en la adquisición de tapabocas y este tipo de insumos, nos habla, en primer lugar, de un desconocimiento de lo que sería una política aeroportuaria y aeronáutica. Sí. 2, de que evidentemente no tenemos al personal más capacitado al frente de ciertas instituciones que son muy sensibles. Y 3, que también no hay una disposición de la autoridad para que estas propias instituciones puedan autogestionarse o buscar medios de gestión para su modernización sin que exista tristemente esta sombra de la corrupción, ¿no? Y eso es muy, muy triste porque limita muchas veces la atracción de inversiones. Y ahora hay un punto interesante que yo les quiero comentar, porque al estar investigando para esta intervención, el aeropuerto de Cataratas de Iguazú está incrementando su capacidad. Es decir, es un aeropuerto que compite directamente con la red de movimiento de pasajeros que nosotros tenemos tanto en el Silvio Petirosi como en el Guaraní, y va a duplicar de 2,6 millones de pasajeros a 5 millones de pasajeros al año su capacidad para abril del año que entra, porque si han de recordar, Brasil no suspendió sus actividades por el coronavirus y continuó con la actividad económica normalmente. Fue una de las políticas de Bolsonaro, aparte del costo en vidas humanas que ha tenido y en el costo de la salud de muchas personas. Pero esta transformación le va a permitir recibir vuelos directos de Estados Unidos y de América Central, es decir, del hub que tiene el aeropuerto de Panamá, que redistribuye pasaje tanto para el norte del continente como para el sur. Ellos ya van a poder captar vuelos directos, que muchos vuelos que probablemente hacían escala en Paraguay ya van a tener esa ventaja de llegar directamente hasta el aeropuerto de las Cataratas de Iguazú. ¿Y eso qué hace? Que va a contraer nuestro mercado aeroportuario, y al contraerse el mercado aeroportuario también va a haber menos inversión, si de por sí hay poca o casi nula, digamos que es la necesaria para mantener funcionando el Silvio Petirosi en condiciones más o menos decentes. Es como cuando limpias tu casa y nada más un cuadrito para que la visita vea que limpiaste la casa. Y eso nos afecta. ¿Por qué? Porque tranca el desarrollo. Algo que uno hace cuando trabaja en la promoción de un país siempre es monitorear qué están haciendo mis vecinos. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo ver si soy más competitivo que mi vecino, qué puedo ofrecerle al inversionista para quedarme con la inversión que él está recibiendo. En este caso es una inversión propia del gobierno brasileño. Pero ¿por qué las aerolíneas miran a otros destinos? Porque se les ofrecen mayores facilidades, mejores instalaciones, y al tener mejores instalaciones también se hacen más rápidos los trámites y
y la salida de los aviones en pista? Hace poco, en realidad no hace mucho, el sector privado había planteado esto de que seamos un hub de distribución por la posición estratégica en que nos encontramos. Realmente nosotros estamos a hora y 20 de las principales capitales de los países de la región. Entonces, eso también es algo que nosotros podríamos aprovechar a nuestro favor, pero quedó ahí en un proyecto, en una iniciativa, en una idea y no se llevó a la práctica. Cuando yo recién llegué a Paraguay hace 13 años, escribí un artículo sobre eso, diciendo que estaba desperdiciando una oportunidad de oro para captar pasaje aéreo, que además, al estar tan cerca de las capitales, se podría establecer una dinámica muy interesante de turismo de negocios, tanto para congresos, reuniones, etcétera, que pues estamos perdiendo, ¿no? De hecho, que nosotros no podemos ofrecer y competir, digamos, con Brasil o con Argentina o con Uruguay en cuanto a turismo masivo, porque no tenemos quizás un producto turístico que sea de ese turismo masivo, pero sí podemos sin duda competir en turismo de reuniones por nuestros bajos precios. Calidad de todo lo que es el servicio tenemos, infraestructura de hoteles hoy en cuanto a la reunión en sí tenemos también. Entonces eso se puede ofrecer y siempre se habla de que cada país pueda aprovechar también su ventaja competitiva, ¿verdad? Y en ese sentido no vamos a poder tener y recibir 1 millón de turistas al día como reciben las cataratas del Iguazú, pero sí podemos recibir de pronto a gente que venga acá a realizar sus eventos, sus congresos. Claro, porque esto es proyectar derrama económica. ¿Cómo se proyecta una derrama económica? Es muy fácil. ¿Cuántos días se queda el pasajero y utiliza mis hoteles? ¿Cuántos días va a comer aquí y va a consumir lo que nuestros restaurantes producen? ¿Y cuántos días va a quedar para recorrer turísticamente y puede comprar artesanías o puede comprar algún producto típico del Paraguay? Muy bien.